Toma un café contigo mismo. Un libro del escritor, médico, cardiólogo y homeópata Walter Dressel, que sin duda nos va a ayudar a reconocer los problemas y las crisis emocionales a través del autoanálisis en esa búsqueda de superar el maltrato en el caso de las personas que lo hayan sufrido y recuperar la autoestima. Pasamos una parte importante de nuestra vida emitiendo juicios sobre todos los acontecimientos que nos vemos obligados a enfrentar y sobre la actitud que asumen las personas con las que interactuamos, ya que nuestra existencia se desenvuelve en un marco social. Sin embargo, en un momento determinado y estimulados por las circunstancias, necesitamos abordar con honestidad y valentía el juicio que nos merece nuestra propia persona, analizando la imagen que nos hemos creado y cotejando nuestros propios principios sustentados en valores éticos y morales con el sentido de nuestra vida y con el acierto o no de nuestras elecciones y decisiones. Momento crucial este que provoca una verdadera conmoción en nuestro esquema de vida, porque comenzamos a cuestionarnos seriamente si los conceptos que hemos manejado como verdaderos hasta el presente seguirán siéndolo a partir de la evaluación que nos merece nuestro comportamiento. La frecuencia de situaciones vividas como fracasos, con el consiguiente sentimiento de pérdida y la cuota importante de frustración apagada por no poder cumplir con nuestros deseos y necesidades, nos impulsa a revisar nuestra responsabilidad en la génesis de estos hechos. En el mismo instante en que nos disponemos a quitarnos los disfraces que han estado ocultando nuestra verdadera persona, a veces por décadas, nos encontramos con el verdadero ser que somos, dispuestos a hacernos cargo de nuestros errores, pero también a salir al mundo en la nave de nuestras virtudes para demostrar a nosotros y a los demás que somos seres humanos con opciones, con posibilidades y que mañana será un día nuevo para vivirlo con la luz intensa del sol que realza el brillo de nuestra persona. En este libro hemos de admitir nuestra vulnerabilidad frente a las situaciones adversas, lo cual nos alivia la culpa al permitirnos comprender que como individuos tenemos derecho al error y que en la búsqueda del éxito personal está agazapado el fantasma del fracaso con su lado de oscuridad, tristeza e impotencia. Abordaremos asimismo el impacto que las experiencias vividas como fracasos tienen sobre los componentes fundamentales de la autoestima, que son la confianza y el respeto por nosotros mismos. Emerger de estas situaciones sin adoptar el rol de víctimas requiere también de un análisis profundo y objetivo. Todo acontecimiento puede ser interpretado de más de una forma y todo dependerá del cristal con que estemos observando nuestro mundo exterior, pero también nuestro mundo interior. Si los fracasos son juicios sobre sucesos de nuestra vida, cuando cambiamos el juicio que nos merece el hecho en sí mismo, estamos también modificando sus repercusiones sobre nuestro estado de ánimo. En tiempos difíciles y cuando estamos sumidos en agudas crisis personales, perdemos la perspectiva de nuestro derecho natural al bienestar y a que sean respetados nuestros espacios límites en salvaguarda de nuestra integridad y del necesario equilibrio emocional. Todos somos capaces de desarrollar
una sana autoestima en la medida en que nos fijemos metas accesibles y lógicas. Existen periodos de transición entre el impacto que causan las experiencias negativas en nuestro cuerpo emocional y la cicatrización de las heridas del alma que estos episodios producen. Este tiempo lo utilizaremos para hacer un balance existencial y generar una nueva forma de pensar y ver la realidad. La autovaloración surge del diálogo interno y de la toma de conciencia sobre la necesidad de instrumentar cambios que nos permitan vivir mejor. Tomar un café con uno mismo facilitará la tarea en la que estoy dispuesto a ayudarlo, aunque debo adelantarle que las decisiones siempre son personales y no pueden ni deben ser tomadas bajo el influjo del criterio de otra persona, aunque ésta sea de nuestra total confianza. Llegará el día en que usted percibirá su nueva identidad y estará en condiciones de volver a interactuar con todos los seres humanos, mostrando una autoestima saludable y con total conciencia de sus logros, que serán bien recibidos por quienes le rodean, que a partir de su transformación han de respetarlo y dispensarle el trato que usted merece. No tema, la travesía comienza aquí. No se detiene nunca, pues la excelencia en calidad de vida es un anhelo que todos tenemos. El destino final es transformar su manera de pensar y de sentir respecto de sus derechos, pero también de sus obligaciones, para poder así retomar la conducción de su vida, sabiendo fehacientemente hacia dónde ha de dirigirla. De la misma manera en que lo hice con el lado profundo de la vida, pongo este material a su disposición y a su juicio, deseando serle útil para sobrellevar con dignidad estos tiempos difíciles y contribuir con este aporte a estimularlo para que se inicie en el camino del autoconocimiento y la autovaloración, que se convertirán a la postre en el soporte principal del desarrollo de su autoestima. La vulnerabilidad del ser humano frente a las pérdidas. Análisis del impacto de los fracasos. El impacto que los acontecimientos vividos como fracasos producen a lo largo de nuestra existencia están íntimamente ligados al grado de sensibilidad que cada uno de nosotros posee y a la manera en que somos capaces de manejar nuestras emociones. En la medida en que la vida nos coloca en situaciones en las que debemos sentir de una determinada manera, pues hemos sido programados para ello, comprendemos con facilidad qué es la tristeza y la alegría, qué son los éxitos y lo que significan los fracasos. Esto hace que los sentimientos que nos embargan cuando atravesamos por profundas crisis personales sean en términos generales similares, lo que señala la diferencia entre unas personas y otras es cómo manejamos lo que estamos sintiendo y qué tiempo nos lleva a procesar adecuadamente esa sensación tan desagradable que nos identifica con el fracaso. Durante un cierto tiempo de nuestra vida creemos que somos inmunes o que podemos evitar el tener que pasar por estas experiencias que tienen como común denominador los sentimientos de pérdida y que lesionan tan duramente nuestra autoestima. Es muy probable que usted, que está comenzando a leer este libro, ya haya tenido que enfrentarse en más de una oportunidad a situaciones que han hecho trizas el juicio que tenía de su propia persona y que haya experimentado ese sentimiento de impotencia frente a la vida. En el otro extremo de la misma línea, y sobre todo si usted es muy joven,
quizás no tuvo aún esa riquísima experiencia de ser derrotado, de haberse arriesgado a algo porque creía que era su camino. Lo invito a enfrentarse a este desafío que lleva en su núcleo las respuestas más contundentes a las interrogantes de la existencia. Lo cierto es que si no hemos tenido la experiencia, en algún momento hemos de vivirla, y la razón de ello es muy sencilla. Cada vez que intentamos algo nuevo, sea en el campo que fuere, nos exponemos a muchos riesgos y uno de ellos es el de no lograr nuestros objetivos. Vivir es arriesgarse a fracasar. Cada vez que nos atrevemos a salir al mundo en busca de algo que nos conmueve, de algo que nos causa satisfacción, debemos hacerlo sabiendo que una de las posibilidades es el fracaso. Esto está incluido en el precio de vivir, en el impuesto que debemos pagar en pos del éxito. Solo permaneciendo en la mediocridad, es decir, evitando el esfuerzo, quedándonos donde estamos, podremos postergar por un tiempo la desagradable sensación de haber perdido algo, y digo postergar, porque la inmovilidad acrecienta nuestra impotencia frente a los desafíos básicos de la vida. Convengamos en que es más fácil hablar del éxito, los triunfos y las alegrías, que sumergirnos en las tinieblas del fracaso y del dolor que éste nos provoca. Innumerables libros, conferencias y seminarios abordan el éxito desde distintos ángulos, creando una falsa imagen de un ser humano que todo lo puede y olvidando maliciosamente una de las posibilidades que con mayor frecuencia puede presentarse en la toma de nuestras decisiones. Equivocarnos, errar y por ende fracasar. Estas últimas son posibilidades reales, humanas, nuestras, mías y suyas, que nos hacen sentir que tenemos derecho a ganar, pero que también lo tenemos a perder. Sin duda, el fracaso lleva implícito en su concepción el sentimiento de pérdida, pero con frecuencia también podemos ganar mucho con este tipo de vivencias. Una experiencia invalorable es vivir en carne propia lo que significa caer hasta lo más bajo y sentir que no encontramos el camino, que todo está oscuro y que la esperanza se desvanece, hasta que un rayo de luz nos señala hacia dónde tenemos que ir para ser protagonistas de nuestra reconstrucción. El fracaso nos torna más humildes, más reflexivos y más permeables a escuchar a quienes tienen más sabiduría que nosotros. Los fracasos son sucesos que templan el alma y el espíritu y nos van fortaleciendo para ayudarnos a enfrentar nuevamente la vida con un aire renovador que nos estimule a lograr nuestros objetivos. ¿Cómo interpretamos los fracasos? Si intentamos cambiar nuestra programación mental, podremos apreciar que cuando fracasamos, estamos emitiendo automáticamente un juicio de valor sobre los hechos en sí mismos. No los evaluamos de manera objetiva e imparcial porque estamos subjetivamente involucrados y eso complica mucho la apreciación real de la situación por la que atravesamos. Hay un punto en el análisis de estos sentimientos de pérdida tan invalidantes que considero clave, y es que debemos establecer una diferencia clara entre el acontecimiento tal cual es y el juicio de valor que casi automáticamente emitimos respondiendo a lo que vivimos como profunda agresión hacia nuestra persona. Esta diferenciación es fundamental a la hora de interpretar el impacto que el fracaso ha producido en nosotros y nos dará también la pauta de las condiciones en que nos encontramos para comenzar a desarrollar nuestra autoestima, luego del temporal devastador al que hemos asistido, casi siempre en forma totalmente involuntaria.
Existen fracasos explícitos, visibles, que cualquier persona puede apreciar y que representan consecuencias lógicas de situaciones a las que nos vemos sometidos en el libre juego de la vida. Perder un trabajo o no poder alcanzar las metas que nos hemos propuesto son escenas que estarían enmarcadas dentro de este concepto. Pero hay otros fracasos que no se ven desde el exterior, que no tienen marquesinas luminosas, sino que se viven en el interior mismo de cada ser humano y que reflejan su profunda decepción respecto de lo que le está tocando vivir. Estas formas encubiertas de fracaso son mucho más turbulentas y generan gran desasosiego y ansiedad en quien las está atravesando. Lo que unifica todas las formas de fracaso es el hecho de que todas representan un sentimiento de pérdida sin el cual el acontecimiento no toma este cariz. El fracaso vulnera severamente nuestra autoestima, pues rápidamente confundimos el hecho en sí mismo con nuestra capacidad de respuesta y con nuestros merecimientos referentes al derecho al bienestar y a vivir de acuerdo con nuestros principios. Es como que todo se mezcla en ese verdadero vendaval de sentimientos encontrados, donde buscamos culpables, responsables y descargamos nuestra ira y nuestra frustración, a veces donde no debemos, generando así aún más confusión en nuestro interior. Cuando nos toca vivir esta dolorosa experiencia, el primer pensamiento que nos acosa es ¿por qué la vida se ha vuelto tan mala con nosotros? ¿Por qué somos víctimas de semejantes injusticias sin reparar en que hay muchísimas personas que están atravesando por la misma situación o que lo han hecho en su momento? Claro que esto no es un consuelo que pueda mitigar nuestra sensación de haber sido literalmente destruidos por el fenómeno en sí mismo, pero debe hacernos reflexionar para comprender que no estamos solos en esta batalla por la recuperación de nuestra identidad y nuestra autoestima. Cuando caen los modelos, el mundo está atravesando por procesos de cambios macroeconómicos que en el contexto de la situación concreta de cada región o país repercuten duramente sobre nuestras expectativas de crecimiento y desarrollo. Esto genera una gran inestabilidad, pues percibimos el desmoronamiento de modelos que creíamos inamovibles y finalmente resulta que la única seguridad que tenemos es la confianza de creer que seremos capaces de manejar la inseguridad que estos acontecimientos nos provocan. Para que esto suceda, nuestra autoestima debe estar intacta. Más aún, tiene que estar sustentada en nuestra convicción de que seremos capaces de reconstruir nuestra realidad a partir de nuestros principios y nuestros valores, recurriendo a esa energía potencial que todos albergamos. Entre los tantos aprendizajes que incorporamos a lo largo de nuestra experiencia vital, uno de los más enriquecedores es visualizar nuestra responsabilidad en la génesis de los fracasos. Esto significa que no dejamos pasar los duros momentos que nos tocan vivir sin extraer de ellos una enseñanza que nos haga crecer y madurar a punto de partida de los avatares de la existencia. Vivimos en sociedades donde la relación entre ganadores-perdedores cobra una relevancia inusitada. Si bien el concepto de excelencia aplicado a la vida de los seres humanos representa una meta de superación personal y el deseo de crecer como personas nos aproxima al concepto del éxito, no es necesario vivir obsesionados por la creencia de que si no logramos siempre el primer lugar, somos indignos de nosotros mismos. En la mayoría de los deportes de competición siempre debe haber un ganador
y un perdedor. Nuestra vida, en cambio, si bien está colmada de desafíos que nos ponen a prueba cotidianamente, no es asimilable a un partido de fútbol, tenis o baloncesto, por lo que debemos aprender a desarrollar la tolerancia a la frustración. Esto significa que cuando las cosas no salen como nosotros deseamos, debemos darnos otra oportunidad confiando en nuestra capacidad para superarnos y aprender a aceptar que no siempre podemos dar cumplimiento a todo lo que aspiramos. La vida muchas veces no nos da la oportunidad de detenernos a pensar si podemos o no seguir adelante. Usted decide lo que hace o se queda allí estancado, llorando y sufriendo por su mala suerte, o por lo contrario, hace algo. Y no importa qué, solo pensar en hablar con otro, consultar a alguien, pedir un consejo, ya significa un cambio positivo porque abre sus ojos a un horizonte de alternativas. El impacto que estas experiencias tan particulares tienen sobre el género humano va a depender en gran proporción de cuál es el concepto de cada uno de nosotros. Y a propósito, seguramente todos nos hemos preguntado alguna vez, ¿qué significa un fracaso para mí? Aquí la libre interpretación vuela a través de los cielos de nuestros pensamientos, adjudicándole todo tipo de explicación y no pocas veces todo tipo de justificación por la hostilidad del entorno que interactúa con cada uno. Pero vayamos definiendo cautelosamente estos acontecimientos para ver si nos ponemos de acuerdo y logramos comprender por qué. Como decíamos al principio de este capítulo, todos sentimos cosas muy parecidas ante el impacto de los fracasos. Es la apreciación de un hecho y por lo tanto esta es subjetiva. Este hecho se desarrolla en una etapa de nuestra vida. No hay razón para pensar que se convertirá en una situación estable a lo largo de nuestra existencia. La manera en que cada uno valora los acontecimientos va a definir en el futuro cuál va a ser nuestro manejo de la situación. Es importante tener claro que no son los hechos en sí mismos los que nos importan, sino en qué momento nos suceden y cómo estamos equipados espiritualmente para enfrentarlos del modo adecuado. Los 5 peldaños. Veamos ahora en detalle lo que experimentamos cuando tomamos conciencia de que estamos atravesando por una situación que vivimos como un verdadero fracaso. En realidad, hemos sufrido un golpe muy duro que hace temblar nuestra identidad, pues nos sentimos destruidos, enojados y con una mezcla simultánea de culpa e impotencia. Es como si una bomba hubiera estallado cerca de nosotros, dejándonos atontados por el estruendo y la confusión. Lo primero que recibe el impacto y el daño en nuestra autoestima, que se ve súbitamente como conmocionada por un hecho al que en un principio no podemos explicar ni encontrarle justificación. Generalmente, recordamos el principio de esta penosa travesía como un momento de gran inestabilidad emocional, donde todos nuestros esquemas preconcebidos en cuanto a nuestra seguridad exterior caen con estrépito, dando lugar al comienzo de un recorrido en donde iremos ascendiendo por una escalera. Los 5 peldaños hacia una nueva autovaloración son: primer peldaño, el impacto inicial. Segundo peldaño, los temores y los terrores. Tercer peldaño, la ira y la autocensura. Cuarto peldaño, el juicio de quienes nos rodean.
Quinto peldaño, la esperanza o la desesperanza, nuestra elección. La rapidez con que cada uno recorre este trayecto de transformación en una nueva persona preparada, ahora sí, para enfrentar el mundo, es muy variable y estará en función de la capacidad para recuperar la confianza y el respeto por sí mismo. El impacto inicial. Lo primero que nos sucede cuando percibimos la herida profunda que nos causa una pérdida abrupta es el desconcierto. Sabemos que hemos sido duramente golpeados, pero aún no podemos aceptarlo en su total dimensión, pues no nos sentimos merecedores de tal agresión a nuestra persona. La confusión gana nuestra mente y rechazamos aquellas cosas que momentáneamente no podemos manejar. Podemos sufrir en esta etapa repercusiones sobre nuestro cuerpo físico, tales como inapetencia, dolores de cabeza, mareos, dificultades respiratorias, etc. El impacto inicial, que es el primer peldaño, donde todavía estamos, en cierta manera, tendidos por la intensidad de la agresión, conlleva un primer tiempo en que quedamos literalmente inmovilizados por el asombro frente a lo sucedido. Luego, una vez que logramos liberarnos de ese estado de impotencia de nuestra mente, tomamos conciencia de que estamos frente a una terrible pérdida. Si bien la ansiedad puede más que nuestra razón cuando luchamos en contra de un sentimiento de pérdida, no es aconsejable oponerse a la tristeza que nos embarga, sino que debemos buscar la forma de neutralizar el dolor que ha cubierto de sombras nuestra vida. La reacción natural es actuar y tomar decisiones que contrarresten la injusticia de la que hemos sido objeto, siendo habitual que cometamos grandes equivocaciones, porque actuamos de acuerdo con lo que sentimos y no de acuerdo con lo que es mejor para nosotros, dadas las circunstancias que estamos atravesando. Lo más aconsejable en este primer escalón es quedarse lo más quieto posible y tratar de comprender y que nos comprendan. Lo que seguramente no necesitamos es consejos de cómo tal o cual persona salió de una situación similar, o que nos digan que con buena voluntad todo se arreglará en un futuro. En esos momentos no estamos en condiciones de valorar si lo nuestro es de mayor o menor envergadura que lo que le sucedió a otras personas. Para nosotros se trata del 100% de nuestro dolor y tenemos que asumirlo de esa manera. Lo que todos sentimos frente a una gran pérdida es la necesidad de contención, de que entiendan nuestra contrariedad por lo sucedido. Por sobre todas las cosas, necesitamos percibir que alguien es capaz de acompañar nuestra ira, nuestra frustración y nuestra impotencia sin darnos consejos que no estemos en condiciones de procesar y sin juzgar acerca de nuestra culpabilidad o inocencia respecto de los hechos de que se trate. Frente a este impacto inicial, lo que se impone es dar rienda suelta a nuestro yo herido y esperar que el dolor llegue a su pico máximo y comience luego a disminuir, dando lugar a la posibilidad de ascender al segundo peldaño, que es enfrentarse con los temores y los terrores. Cuando tenemos la sensación de que hemos absorbido el golpe y el terrible dolor comienza a atenuarse, casi sin distancia, entre sí aparecen en escena dos enemigos a los que debemos enfrentar. Los miedos son mecanismos de supervivencia cuando tienen que ver con objetos específicos, tal como el dolor
o la fiebre son la luz roja que se enciende como señal de advertencia para indicarnos que en algún sector de nuestro cuerpo o de nuestra alma hay algo que no está funcionando de manera adecuada. Otra cosa muy diferente son los terrores o el pánico, porque no solamente nos paralizan, sino que pierden su finalidad de protegernos frente a una amenaza potencial. Una buena pregunta que podemos hacernos es ¿a qué se debe la aparición de esta sensación de minusvalía que tanto nos hace sufrir? Cada ser humano vive en un mundo que tiene un determinado orden y este orden se ha hecho añicos en un instante. Esa sensación de inseguridad está basada en que el edificio que cuidadosamente habíamos construido a lo largo del tiempo se desmorona frente a nuestros ojos, generando un estado de angustia que no nos permite manejar la idea de que aún pueden presentarse desastres mayores de los que ya estamos viviendo. Debemos buscar la forma de evitar llegar a esta situación de falta de control que caracteriza al terror, porque de lo contrario tendremos que luchar contra dos enemigos simultáneamente. Uno, el fracaso que nos duele, y otro, nuestro enemigo interno, que nos impide ver que a pesar de nuestra tristeza hay aún en nosotros una gran fuerza interior que nos ha de iluminar el camino de la recuperación. Pero esta reconstrucción de nuestra persona todavía no está lo suficientemente madura como para que podamos disfrutarla. Quedan aún algunos tramos para subir en esta escalera que nos está ayudando a crecer como personas útiles a nosotros mismos. Es ahora el tiempo de ascender al tercer peldaño, la ira y la autocrítica devaluatoria. Si recorremos el amplio espectro de las distintas conductas humanas, podremos apreciar que mientras algunas personas son extremadamente sensibles y reaccionan de inmediato frente a cualquier estímulo como ante una agresión, otras permanecen inapacibles frente a los distintos acontecimientos de su existencia. Esto nos obliga a preguntarnos, ¿les es indiferente lo que sucede directamente con ellos o es que no logran exteriorizar lo que sienten como una afrenta a su integridad? Algunas personas quedan tan afectadas por su fracaso que ni siquiera atinan a enojarse y pasan del terror a la desesperanza, saltándose peligrosamente algunos peldaños de su reconstrucción. Al no existir este periodo de transición, que es algo así como una radiografía interna de nuestra sensibilidad, la recuperación se hace más penosa porque la ira y la autocrítica, siempre y cuando sean pasajeras, son muy recomendables para reforzar la convicción de que somos personas que valemos y que tenemos derecho a sentirnos mal con lo que nos sucede. En suma, lo que pasó ha calado muy hondo en nuestra manera de ser y el sentimiento de ultraje está presente y es lo que desencadena la ira. Junto con ella aparece inexorablemente la búsqueda de culpables que carguen con la responsabilidad de que estemos atravesando por una crisis tan profunda. Inmediatamente después de procesar todas estas actitudes aparece la autocrítica por medio de la cual buscaremos hacernos cargo correctamente de la cuota de responsabilidad que nos corresponde también a nosotros en la génesis de este fracaso. Si encontramos culpables, nuestra escala de valores no será vulnerada y el orden de nuestra vida podrá continuar con los mismos esquemas que hasta el presente, es decir, asumimos que el origen del daño está fuera de nosotros. Las cosas comienzan a complicarse cuando debemos admitir con honestidad que en realidad sabíamos que tarde o temprano esto iba a suceder, solo que no hicimos nada al respecto.
La autocrítica es válida en cuanto nos ubica en el justo lugar de nuestra responsabilidad. Se convierte, en cambio, en una práctica absolutamente destructiva en la medida en que la utilizamos para devaluar nuestra persona y para fustigar con dureza nuestra conducta. Interrogantes del tipo de: ¿cómo no me di cuenta antes de lo que estaba pasando? O afirmaciones tales como: no debía haber permitido que las cosas llegaran hasta este punto, solo sirven ahora para avivar el fuego de nuestra angustia y no para despejar la bruma que nos cubre en esta etapa. Enojarnos periódicamente nos hace muy bien porque reafirma que sentimos respeto por nosotros mismos. Es el medio del que disponemos para ejercer nuestro derecho a protestar por las injusticias de las cuales hemos sido objeto. Si la ira y la autocrítica destructiva se convierten en costumbre, iremos perdiendo la confianza en nosotros mismos y llevaremos sobre nuestras espaldas no solo las culpas fruto de nuestros errores, sino también todas las culpas que los demás intentarán proyectar sobre nosotros y que no nos corresponden cargar. Finalmente, no se asuste de sus reacciones. Sirven para algo muy concreto: escalar los peldaños de su reconstrucción y por ese camino acercarse a otro periodo muy trascendente, que es el de tratar de ser impermeable a el juicio de quienes nos rodean. Hay personas extremadamente sensibles a la opinión de los demás y esto les genera mucho temor y vergüenza cuando se sienten juzgados en relación con los acontecimientos por los que atraviesan. El qué dirán y el qué pensarán de mí son fantasmas que comienzan a rondar en nuestra mente, haciéndonos sentir profundamente culpables, no por lo que nos pasó o por cómo nos sentimos, sino por lo que los demás van a pensar de nosotros. Analicemos con profundidad los hechos en su contexto real. Quienes estamos sufriendo somos nosotros. Quienes tenemos que enfrentar los problemas somos nosotros. Quienes debemos buscar las soluciones somos nosotros. Entonces, ¿quién tiene el derecho de juzgar nuestras actitudes o nuestros sentimientos? La respuesta es clara y concluyente. Nadie, salvo a aquellas personas a las que les otorguemos el poder de emitir juicios de valor sobre nosotros. Esto significa que una cosa es estar muy triste y acongojado por lo que nos sucede y otra cosa es permitir que nos tengan lástima o que cualquiera emita el diagnóstico o el tratamiento que considera mejor para el caso sin detenerse a pensar lo que sentimos en nuestro interior y cuál es la verdadera situación que estamos viviendo. Emitir juicios no es una manera de ayudar a nadie. Es quizás el modo más cruel de hacer sentir mal a una persona, señalándole su minusvalía o su incompetencia frente a los desafíos básicos de la existencia. Nadie mejor que nosotros, que estamos en el ojo de la tormenta, puede percibir el extraordinario esfuerzo que significa mantener la cabeza erguida a pesar de lo sucedido y contestar con dignidad y altura las preguntas que inevitablemente quienes nos rodean comenzarán en algún momento a realizar. ¿Cómo estás? ¿Puedo ayudarte en algo? Algunos mensajes serán sinceros y estarán dirigidos a extendernos la mano que necesitamos para superar este trance tan duro, pero otros estarán dirigidos solamente a descubrir con malicia si estamos destruidos o avergonzados por los hechos. Es penoso tener que describir actitudes humanas tan difíciles de entender, pero la cruda realidad
es esta, y nuevamente dependerá de nosotros el que ascendamos por la escalera de la reconstrucción con la cabeza erguida, aunque por dentro todavía no tengamos claro cómo hemos de salir victoriosos de esta batalla. Pero como toda situación a lo largo de nuestra vida puede tener más de una lectura, esta también nos ofrece la posibilidad de salir al mundo con una imagen de derrota. Y así también nos verán los demás, tristes, impotentes, vencidos, o por el contrario, de recomponernos y mantener una imagen de entereza y de rebeldía, por la que también seremos respetados por los demás. No olvidemos que el poder está dentro de nosotros. Con nuestra actitud estaremos monitorizando la actitud de los demás con respecto a nosotros. Sí será importante, pues, guardar las lágrimas, morder la angustia que sentimos ante la incertidumbre de un futuro que aparece en nuestro horizonte con imágenes que aún no son claras, pero con la íntima convicción de que nuestra fuerza interior será el timón del barco que nos conducirá a surcar nuevos mares en busca del puerto del bienestar. En última instancia, fracasar no es una vergüenza. Y por lo tanto no debemos sentirnos avergonzados ni permitir que los demás hagan del árbol caído la leña que avive el fuego de sus ambiciones. Solo nosotros somos capaces de juzgarnos adecuadamente y no sentirnos víctimas. Nadie puede hacernos sentir así, solo nosotros. Es cierto, hemos caído y nos han hecho caer. No importa demasiado en este momento. Se impone entonces un periodo de reflexión sobre nuestros actos y nuestros sentimientos. Navegar a través de las turbulentas aguas de las almas en conflicto requiere de mucho valor, pero es el único camino válido para el reencuentro con nuestro verdadero ser, que reflejará la luz que necesitamos para alcanzar el próximo peldaño. La esperanza o la desesperanza, nuestra elección. Llegados casi a la cima de la escalera que nos conduce a una nueva dimensión en nuestra vida, debemos optar entre la esperanza, o sea, volver a creer en nuestra capacidad de tomar decisiones acertadas, o sumirnos en la oscuridad de la noche de nuestra vida. Una noche en la que no se vislumbra un amanecer y que nos deja carentes de toda ilusión respecto del futuro. La desesperación se instala cuando nuestra autoestima es profundamente dañada y cuando tenemos la íntima convicción de que la herida que hemos sufrido es mortal y que no somos ni seremos capaces de recuperarnos. Como toda apreciación, esta puede ser tan subjetiva que no nos permita visualizar que sí tenemos opciones y que cada ser humano es mucho más de lo que le sucede diariamente. Es en el descubrimiento de ese espacio que nos permite caernos y levantarnos tantas veces como sea necesario, donde encontraremos la salida a esa penumbra que se ha desplegado ante nosotros y que con una fuerza increíble nos arrastra hacia la depresión. Podemos estar en cualquiera de los peldaños por los que vamos ascendiendo para superar la crisis que estamos viviendo, pero mientras sigamos creyendo en el valor intrínseco de nuestra persona y en la habilidad para construir un futuro mejor, evitaremos caer en las garras de la ansiedad y la angustia existencial. En otras palabras, mientras podamos mantenernos en alto nuestra autoestima, esta será nuestra mejor aliada para vencer las dificultades que se presenten. Tenemos que ejercer el derecho a realizar nuestro duelo por la pérdida que hemos experimentado,
Es un permiso que debemos otorgarnos. Si escapamos de la pérdida, en lugar de sumergirnos en ella, solo estaremos prolongando la desesperanza. La propia experiencia vital nos muestra que un día el dolor comienza a ser menos intenso y que tarde o temprano saldremos adelante y estaremos finalmente listos para presentarnos nuevamente ante el mundo. Es cierto, hemos perdido algo o sentimos que nos han hecho perder algo, pero a pesar de todo tomemos esto como una premisa indiscutible. Aún estamos vivos y existimos. El objetivo de aquí en adelante será rescatar los aspectos positivos de este acontecimiento. Es bueno también, en este momento de nuestro ascenso por los peldaños de nuestra reconstrucción, recordar aquellos periodos de nuestra vida que han sido buenos, como logros importantes, como modo de certificar nuestra valía y nuestra disposición para recuperar la responsabilidad de ser quienes decidamos ser en el futuro. La salud del alma. Cada vez que nos internamos en las profundidades del hombre, ineludiblemente debemos considerar aspectos que tienen que ver con la salud en su expresión más amplia. La imagen que se nos presenta del ser humano tiene una vertiente física visible y una vertiente espiritual que la mayoría de las veces consiste en una búsqueda constante del equilibrio. Entre estas dos vertientes está el alma, que es el espacio donde los pensamientos, los sentimientos y nuestra motivación se desarrollan e interactúan entre sí, reflejando su bienestar sobre el cuerpo y el espíritu. Un cuerpo en equilibrio ayudará al alma y al espíritu. Almas en conflicto contribuyen a tomarnos más vulnerables y desarrollar entonces enfermedades que se asientan en el espacio denominado cuerpo físico. Un cuerpo que sufre como consecuencia de una agresión externa o interna inevitablemente repercutirá de manera negativa sobre las poderosas fuerzas del alma. Sin embargo, un alma capaz de vibrar ante los sucesos de la vida y crecer ante ellos proyecta su influencia sobre un cuerpo transitoriamente debilitado para ayudarlo a recuperarse por completo. Esta indivisibilidad del ser humano nos abre nuevas dimensiones con respecto de los misterios de la vida del alma y su relación con nuestro funcionamiento como individuos. Nuestra búsqueda constante del equilibrio hace que incursionemos en estos surcos profundos de nuestro yo, posibilitando delinear nuestro futuro. En otras palabras, nos permite ser las personas que deciden lo que desean para su vida hoy y mañana también. Cada vez que resolvemos un conflicto, cada vez que salimos airosos de una crisis personal, nos sentimos más fuertes y en condiciones de recorrer caminos de crecimiento personal. Los problemas son situaciones que pueden aparecer en nuestra vida súbitamente o formar parte de nosotros, integrados en nuestra vida cotidiana desde mucho tiempo antes. Podemos ser absolutamente conscientes de dichos problemas o que estos nos hayan pasado desapercibidos, sin reparar en la jerarquía y la influencia que tienen en nuestro desempeño diario. Los problemas nos enfrentan a un desafío constante que tiene que ver con el descubrimiento de los secretos que ellos encierran. La primera pregunta clave es: ¿somos capaces de resolver nuestros problemas? Mientras tanto, las crisis son acontecimientos que requieren una atención inmediata porque traducen
una claudicación abrupta de nuestros mecanismos de defensa, ponen en tela de juicio los valores con los cuales nos movíamos en nuestro mundo. Tienen a su vez el agravante de que requieren de nuestra parte la valentía de realizar una introspección profunda a los efectos de rescatar ideas creativas, imaginación y toda nuestra experiencia para emerger lo más indemnes posibles de este verdadero tifón que se cierne sobre las aguas tranquilas de nuestra existencia. La segunda pregunta clave es: ¿somos capaces de resolver nuestras crisis? Los problemas y las crisis son situaciones que requieren de soluciones que escapan a los modelos y que nos enfrentan a lo desconocido, por lo que generan en nosotros temor y angustia. Nos tornan vulnerables y nos obligan a ser creativos. Cada vez que nos enfrentamos a un problema o a una situación de crisis, tenemos la oportunidad de poner a prueba nuestro ingenio. Y cuando salimos airosos de esta experiencia, nos sentimos más fuertes y, por sobre todas las cosas, más aptos para responder a los desafíos básicos de nuestra vida. A lo largo de este difícil camino que es aprender a vivir, nos vemos reiteradas veces ante obstáculos que dificultan nuestro andar. Así se presentan los problemas como situaciones a superar, exigiendo de nosotros paciencia, sapiencia y flexibilidad para poder encontrar la mejor forma de superarlos. Las crisis son encrucijadas que se nos presentan como consecuencia de una sucesión de problemas que no hemos resuelto en su momento y que, una vez acumulados, nos obligan a tomar determinaciones más profundas y que han de cambiar, sin duda, nuestro presente y nuestro futuro. Las crisis son altos en el camino donde la reflexión y el diálogo interno se imponen, e interrogantes tales como ¿hacia dónde voy o qué espero de mi vida? Exigen imperiosamente una respuesta adecuada. Es como si nos encontráramos ante un precipicio y debemos tomar resoluciones que solo cada uno de nosotros puede asumir. El impacto que los problemas y las crisis, las frustraciones y los fracasos tienen sobre nosotros nos lleva a imponernos la tarea de encontrarnos con nuestra autoestima. Una de las claves para revertir estos sentimientos y ayudarnos a encontrar caminos de entendimiento que nos permitan aproximarnos al tan anhelado bienestar. Para terminar este primer capítulo, le aconsejo que coloque el marcador de página y se haga esta pregunta: ¿me merezco la forma en que estoy viviendo? Respóndase con absoluta sinceridad y si encuentra que debe introducir cambios en su vida, lo invito a acompañarme en este recorrido hacia el encuentro con nuestra autoestima, la propia, la intransferible, y verá cómo hemos de hallar la herramienta idónea para mejorar nuestra forma de vivir. Gracias por aceptar el desafío. ¿Cuántas veces nos arrinconaríamos en nosotros mismos para refugiarnos? Y sin embargo, dentro están nuestras armas, las alas de oro de la inteligencia, el escudo de plata de la voluntad, la lanza viva de las palabras, las sandalias rojas del coraje. Qué pocas veces desenvainan los hombres sus almas. José Luis Martín Descalzo. Las crisis personales ponen de manifiesto conflictos severos que debemos resolver y que generalmente hacen referencia a cuál es el concepto que nos merece nuestra propia persona enfrentada a los problemas del vivir diario. Antes de introducirnos en el juicio sobre nuestras actitudes, tenemos que aceptar o reconocer
que estamos ante una situación que nos ha generado mucha zozobra y que representa una dificultad que lograremos sortear con éxito en la medida en que podamos reconocer que nos encontramos ante uno o varios problemas. El primer paso para emerger con éxito de las crisis personales es admitir que estamos sumergidos en ellas y que hemos desconocido por mucho tiempo la existencia y la influencia de determinados problemas, los mismos que ahora nos vemos en la necesidad de evaluar y comenzar rápidamente a resolver. Pero nadie es capaz de encontrar la solución a un conflicto si no tiene la humildad de reconocer que éste existe. Para eso, una buena guía para comenzar a actuar con firmeza es preguntarse: ¿cómo han llegado los problemas a mí? ¿Qué repercusiones han tenido sobre mi vida cotidiana? ¿Qué soluciones logro visualizar para estos problemas? La diferencia entre los hechos y los sentimientos. Es fundamental, al principio, aprender a separar los acontecimientos en sí mismos de lo que uno siente respecto de ellos. Los dos elementos tienen su jerarquía. El acontecimiento, porque es un reflejo de la realidad que no podemos negar, y los sentimientos, porque son fuerzas internas que condicionan nuestras decisiones en cada instante de nuestra existencia. Si analizamos un problema, veremos que una parte de él proviene del entorno, es exterior a nosotros, y otra parte es cómo lo siente cada uno y cómo somos capaces de manejarlo a favor o en contra. La tarea es descender hasta el núcleo central del conflicto sin agregarle lo que pensamos o lo que los demás piensen sobre el hecho. La objetividad, la imparcialidad y el reconocimiento sereno de la realidad son nuestras herramientas en esta etapa. ¿Cómo lograr que nuestros sentimientos no interfieran en la tarea de hacer una descripción exhaustiva y honesta de lo que estamos viviendo? La necesidad de liberarnos de la opresión, que significa estar atravesando por la difícil experiencia de una crisis personal, nos conducirá por el camino del equilibrio. Sé que no es fácil delimitar el área de influencia que tienen los problemas a los que nos enfrentamos. Cada uno de nosotros vive los aspectos más conflictivos de estos, y esta incapacidad de ver la realidad es la que precisamente ha precipitado la crisis. También ocurre que solo observamos la parte más pequeña del iceberg, mientras que el grueso de la mole continúa en la profundidad y permanece oculto, generando un sentimiento de severa impotencia. Dialogar con nosotros mismos acerca de lo que nos está pasando interna y externamente va a darnos el control en última instancia de la situación. Volver a las fuentes significa en este caso dejar de huir y darse el tiempo para tomar un café con uno mismo y organizar una estrategia para superar la crisis. Una vez que hayamos tomado ese café tan reconfortante y dialogado con nosotros mismos, lograremos identificar el problema y estaremos en condiciones de tener una visión amplia de lo que nos sucede. En este momento tomamos verdadera conciencia de que somos propietarios de uno o más problemas y que esta crisis personal por la que estamos atravesando no solo nos involucra a nosotros, sino también a otras personas con las que estamos vinculados. Debemos centrar la atención en profundizar en los aspectos más destacados del conflicto, pero para cada uno de nosotros, la crisis involucra el 100% de nuestra persona, por lo que deberemos utilizar toda nuestra energía en lo que sentimos que nos está afectando más. Culpa no, responsabilidad sí.
Siempre nos compete una cuota de responsabilidad en las cosas que nos pasan y es bueno ser conscientes de ello. Obviamente, no nos gusta tener que admitir este hecho, pero solo si nos sentimos parte indisoluble del problema y no asumimos el rol de víctimas, estaremos en condiciones de elaborar de modo adecuado el sentimiento de pérdida que nos embarga y mirar con optimismo hacia el futuro. También es cierto que con respecto a las pérdidas, y sobre todo las vinculadas con la muerte de seres queridos, no tenemos responsabilidad por los hechos en sí, pero sí en cuanto a cómo manejamos esta nueva situación a la que la vida nos enfrenta, poniendo a prueba nuestra fortaleza interna. Alguna gente, sin proponérselo específicamente, desarrolla conflictos con todas las personas que la rodean y se encarga de proyectar la culpa de esos conflictos sobre éstas. Aunque sea cierto que los otros efectivamente tengan responsabilidad directa en los problemas de uno, lo cierto es que una vez instalados en nosotros, los problemas son nuestros. Generalmente, es el tiempo el que nos ayuda a ver de manera más objetiva nuestros conflictos y a tomar conciencia de la injusticia que significa responsabilizar siempre a los demás de las cosas que nos pasan. Los otros harán su propio análisis de la situación y evaluarán su eventual culpa, pero eso no nos compete a nosotros. Ser responsable implica, en primer lugar, que indudablemente hemos sido parte activa de muchas de las cosas que nos pasan y que somos quienes construimos nuestro presente y nuestro futuro, puesto que el pasado forma ya parte de nuestra historia personal. La autocrítica, en el sentido de autoflagelarnos por lo que hoy sentimos que hemos hecho mal, no nos conduce a destino deseable alguno y lo que es más, no colabora en la solución real del problema. Enfrentar los retos de la vida cotidiana hace que los problemas pierdan dimensión y sobre todo que no nos dominen y no controlen nuestra actitud hacia ellos. Evitar que la ira y la frustración nos destruyan, poniendo de manifiesto nuestra incapacidad para manejar los conflictos, es uno de los objetivos fundamentales que hemos de proponernos en este escenario donde ser víctimas es el peor papel que nos podemos asignar. Recordemos que ser responsables también significa que depende de nosotros elegir la respuesta adecuada a lo que nos está pasando, pero también es cierto que reconocer no es asumir toda la culpa como si hubiéramos cometido el más profundo de los errores. Somos lo que creemos. La base del comportamiento humano está íntimamente relacionada con sus creencias. Si somos capaces de creer en nosotros mismos, lo que es sinónimo de una alta autoestima, nuestra conducta va a apoyar el autoconcepto positivo que poseemos. Por el contrario, si nuestra autoestima es baja, esto también será demostrado en nuestras actitudes, que estarán reflejando el pobre concepto que nos merecemos ante nuestros propios ojos. Nuestra manera de vivir en el mundo, de vernos a nosotros mismos y de esperar que los demás se comporten como nosotros deseamos, es el resultado de ciertos condicionamientos que nos llevan a desarrollar una posición expectante, siempre a la espera de que los demás satisfagan nuestras necesidades. Si logramos cambiar nuestras creencias, automáticamente se producirá un cambio en nuestras acciones. Es claro también que esto no se logra de un día para otro, pero es un buen ejercicio para salirse del círculo limitativo de sentirse siempre una víctima de las circunstancias. Como seres humanos, podemos adoptar muchos estilos de vida. Vamos a detenernos
en 2 de ellos, que a mi juicio son una clara demostración de cuál es la postura que podemos adoptar frente a los sucesos cotidianos. Un estilo de vida nos permite funcionar desde un ángulo en el cual asumimos el control de nuestras vidas. Nos tornamos creativos. Partimos de la base de una buena autoestima y somos capaces de asumir la responsabilidad de lo que nos pasa. En otros términos, somos nosotros quienes determinamos lo que nos ha de suceder. El estilo de vida que se mueve en el otro extremo del espectro de las conductas humanas es el sentimiento de víctimas, responsabilizando siempre de lo que nos sucede a las demás personas. Al tener una muy baja autoestima, es mucho más fácil culpar a los otros por lo que nos hacen, quedando de esta manera liberados de la responsabilidad de lo que sucede en nuestras vidas. Caben en este momento algunas preguntas clave que usted deberá hacerse. ¿Por qué algunas personas adoptan el rol de víctimas frente a los desafíos a los que la vida necesariamente los enfrenta? ¿Porque les resulta más fácil entregar su responsabilidad a otras personas? He aquí algunas respuestas que ya podemos ir esbozando. Mis sentimientos de autoestima están muy devaluados. Mi imagen personal depende de que la gente me acepte. Temo enfrentarme a las situaciones porque desconozco el desenlace. Pasamos a ser víctimas en el mismo momento en que perdemos el control sobre nuestra propia vida al no poder asumir la responsabilidad de nuestros actos. Si usted comienza a percibir que su vida no puede seguir funcionando de esta manera, es porque ha permitido que los demás lo vieran como una víctima de las circunstancias. Las decisiones que tomamos dependen de la imagen que tenemos de nosotros mismos y de nuestra visión del mundo que nos rodea. Para ser víctimas es necesario sentir que no somos merecedores de lo mejor y que por lo tanto los demás pueden manipularnos según su voluntad y deseo. Ser o no ser víctima, una decisión. Un buen ejercicio es repasar las distintas áreas donde nos movemos habitualmente para evaluar en cuál de ellas nos sentimos víctimas de las circunstancias y descubrir quién o quiénes están ejerciendo el poder de controlar nuestras vidas. ¿Existe algún área de su vida en la que usted esté sintiéndose víctima de los designios de los demás? ¿Tiene identificada a la persona o las personas que lo hacen sentir así? ¿Tienen una idea, aunque sea somera, de por qué lo están haciendo? A continuación le daré algunas pautas para que usted se identifique o no con esto de sentirse víctima. Veamos, por ejemplo, cómo se maneja habitualmente. En su trabajo, en su relación con el mundo exterior, con sus amigos y en el ámbito familiar. ¿Se siente capaz de delimitar aquellas áreas en las que se maneja con más soltura de aquellas donde usted se queda atrapado en ese desagradable sentimiento de sentirse juzgado por los demás, al punto de haber cedido el espacio para que los demás se sientan con el derecho de emitir juicios sobre su conducta? ¿Dónde se encuentra la diferencia entre las personas que hacen que las cosas sucedan y aquellas que son incapaces de generar algo? ¿Por qué algunos seres humanos pueden estar creando nuevos caminos para su desarrollo personal, mientras que otros siempre sucumben víctimas de su propia inoperancia frente a la vida? La diferencia fundamental radica en la capacidad para tomar decisiones. ¿Es usted un hombre o una mujer que considera tener buenas aptitudes para tomar decisiones rápidas y coherentes en su propio beneficio? Si tuviera que puntuar respecto a esta habilidad, diría que usted es aceptable,
no tan aceptable, deficitaria, nunca puede tomar decisiones. Muchas veces nos sentimos incapaces de tomar decisiones porque creemos que no podemos confiar en nuestro propio criterio. Esta falta de confianza opera en una espiral descendente negativa que convierte nuestras creencias en profecías autocumplidas. Las emociones negativas. Si comenzamos a sentir que representar el papel de víctima se ha convertido en un estilo de vida para nosotros, tenemos que visualizar con urgencia qué emociones negativas nos están desgastando en lo interno para no terminar seriamente lastimados por el manejo inadecuado de estos sentimientos. La ira. Es esta una emoción muy intrincada que puede ir desde un simple resentimiento hasta la cólera imposible de controlar. Los seres humanos nos sentimos indefensos cuando algo amenaza nuestra propia imagen. Si nos sentimos como víctimas, observemos si estamos permitiendo que la rabia controle nuestra vida. Surgirán preguntas inevitables, tales como: ¿por qué me tiene que pasar esto justo a mí? ¿O por qué tenían que hacerme esto él, ella o los demás? Si no logramos dar rienda suelta a nuestra rabia, las consecuencias de contener en nuestro interior este sentimiento pueden llegar a la depresión u otras formas de bloqueo que van a obstaculizar nuestro camino hacia la verdadera solución del problema. Preguntémonos con libertad si realmente estamos enojados y cuando respondamos afirmativamente, reconoceremos cómo los resentimientos siembran semillas de odio en nuestra alma y un impulso de venganza en nuestra manera de pensar. Una vez que hayamos reconocido con sinceridad nuestro enojo, este comenzará lentamente a disolverse. Esto significa que toda la energía emocional que estábamos utilizando para seguir enojados comenzará a trabajar de manera positiva, ayudándonos a liberarnos de esta emoción. Pero lo más importante es que nuestra percepción de la vida como víctimas se irá desvaneciendo hasta desaparecer por completo. El miedo. Si por alguna razón nos sentimos invadidos por el miedo, este nos provocará una verdadera parálisis, aislándonos dentro de nosotros mismos y promoviendo que nuestros pensamientos y nuestros sentimientos cobren una nueva dimensión, haciendo así que lo desconocido nos produzca pánico. El miedo nos hace reflexionar sobre lo fugaz de nuestro paso por la vida. Esta sensibilización nos hace conscientes de nuestra debilidad y de la necesidad de recibir apoyo. Esto nos ayuda a sentirnos más dispuestos al cambio, pues percibimos que los viejos modales o paradigmas ya no resuelven nuestras interrogantes existenciales. La culpa. Otro sentimiento importante que debemos considerar a la hora del análisis del rol de víctimas frente al mundo es el de la culpa, que nos ayuda a reconocer que hemos violado nuestra propia integridad. Algo hemos hecho y nuestro comportamiento no ha estado en armonía con nuestra visión de nosotros mismos. Los valores que se han transgredido no son los que se imponen desde fuera de nuestra persona, sino los que forman parte de nuestros principios de conducta internos. Cuando aparece esta emoción, es comparable a lo que sucede cuando la luz roja del tablero de un auto se enciende en señal de aviso de que hay algo en el sistema eléctrico que no funciona bien. Tiene su riesgo ignorar el aviso. Si no tomamos medidas inmediatas como detener el vehículo y cerciorarnos de qué está pasando o llamar a alguien especializado en el tema, las consecuencias podrían ser mucho más graves que la crisis que estamos afrontando en la actualidad. Con la culpa sucede algo similar. Cualquier intento de aceptar
tácitamente la culpa, en vez de buscar su origen, sería equivalente a no mirar la luz roja del tablero. Seguiremos sintiendo que hay algo que no está bien en nosotros. Ahora bien, tomar una actitud de enfrentamiento con el sentimiento de culpa sería similar a responsabilizar a la luz del tablero por el desperfecto eléctrico que el coche está sufriendo. Lo correcto es tener la valentía de reconocer la culpa, eliminar su causa modificando el comportamiento que la originó y, de ser necesario, corregir algunos errores que podamos haber cometido.